Hola chicos, ¿cómo estáis? Chicos y chicas. Sí, mis alumnos del primero de bachillerato. Bueno, he decidido al final grabarme en vídeo para explicaros los problemas porque es muy difícil explicar estos problemas de otra forma que no sea ir haciéndolos. Entonces vamos a empezar a hacer este problema, que es un problema típico de no de encuentro, sino de persecución. Es decir, como he explicado en el blog, tenemos como dos tipos de problemas principales en los cuales hay dos cuerpos que se mueven. Uno es el de encuentro, que es cuando tienes dos cuerpos en movimiento, por ejemplo, dos coches que van en la misma dirección pero sentido contrario. Y este es el de persecución, en el cual tienen los dos coches, en este problema es un coche, ¿no? Son dos coches, la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, en estos problemas de encuentro tenéis que pensar siempre que la posición de ambos, la posición inicial no va a ser la misma, porque si no, no es una persecución. Entonces, siempre va a ir uno por delante del otro, es decir, va a tener una posición más adelantada que el otro. De tal manera que el que vaya por atrás va a tener una mayor velocidad, porque si no tuviese una mayor velocidad, o la velocidad fuese la misma o menor, pues nunca podría alcanzar al que va por delante. Entonces vamos a empezar a hacer el problema. Tenemos dos coches. Lo principal es llamarle a uno pues de una forma. Casi siempre pues yo le llamo a uno A y al otro B. No sé si el vídeo va a salir bien. Luego me decís si se ve bien, si no se ve bien, ¿vale? Porque esta es la primera vez que yo hago un vídeo. Entonces, vamos a poner las condiciones para el cuerpo A y el cuerpo B. Lo primero que se pone es, con respecto al enunciado del problema, se mira qué tipo de movimiento tenemos. O tenemos un movimiento rectilíneo uniforme o tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como aquí veis que por ninguna parte aparece aceleración, pues aquí nos dice que uno va a 80 y otro pues va a 60 kilómetros hora. Por lo tanto, suponemos que el movimiento es un movimiento rectilíneo y uniforme, con velocidad constante. La velocidad de A es constante, la velocidad de B es constante. Vale, ¿cuál es la velocidad de A? Pues la velocidad de A es 80 kilómetros hora. ¿Vale? Fijaros que aquí la distancia de separación entre ambos es de 5 kilómetros y la velocidad nos la dan en kilómetros hora. Bien, podéis hacer como siempre, es decir, pasar todas las unidades que veáis a la unidad del sistema internacional y por lo tanto la velocidad pasarla a metros por segundo y la distancia que son 5 kilómetros pasarlo a metros. Pero como no nos dicen, fijaros que la pregunta es del problema dónde y cuándo se producirá el encuentro. No nos especifican qué tipo de distancia, o sea, qué unidad tenemos que utilizar para la distancia ni para el tiempo. Entonces quizás lo mejor es no pasarlo, es decir, dejarlo todo en kilómetros hora y esto en distancia, teniendo en cuenta que luego, a la hora de resolver el problema, el tiempo nos va a salir en horas, que puede ocurrir que el tiempo nos salga menos que una hora, ¿vale? A lo mejor 0,5 horas o la mitad de una hora, lo que sea, un cuarto de hora, y la distancia pues nos saldrá en kilómetros. Bien, ¿cuál es la posición inicial? Sabéis que yo siempre pongo X y X porque es el movimiento en el eje X, ¿vale? Lo voy a poner aquí, lo voy a dibujar. Imaginar que este sea el cuerpo A, es decir, el coche, ¿veis? Pedazo de aerodinámica que tiene el coche A, ¿vale? Tan buena aerodinámica como el coche B, ¿vale? Que te caga, ¿vale? Y la posición inicial de A y la posición inicial de B. Vamos a suponer que el coche B es el que va más lento. Entonces, para que haya digamos una persecución y se encuentren, ¿vale? O que se encuentre, o que el A dé alcance al B, pues el coche que va más lento siempre se pone por delante del coche que va más rápido. El coche que va más lento es B. Entonces vamos a suponer que la posición inicial de A es 0, ¿vale? Yo hago aquí como una especie de ejes, de coordenadas, aunque sabéis que el eje X no me va a servir para nada porque no es el movimiento en el eje Y, eso ya lo veremos para el movimiento, ¿vale? Rectilíneo, uniformemente acelerado, desacelerado, donde interviene la gravedad. Y el B sí que tiene una posición inicial, fijaros, va adelantado con respecto a la A. Entonces la posición inicial va a ser 5 kilómetros. ¿Vale? Esta distancia de separación son 5 kilómetros. De tal manera que la posición inicial de A hemos dicho que es 0 metros. Para B, pues la posición de B, perdón, la velocidad de B es
60 kilómetros, a ver, lo pongo aquí para que se vea bien, 60 kilómetros hora, y la posición inicial de B es 5 kilómetros. ¿Qué va a ocurrir? Bien, va a ocurrir lo siguiente. Ambos van a empezar a moverse al mismo tiempo. Y cuando se encuentren, imaginar que se encuentren ambos aquí. Aquí un coche y aquí otro coche, ¿vale? Pues cuando se encuentren va a ocurrir que la posición final de A es igual que la posición final de B. Esto ocurre siempre, siempre, siempre en todos los problemas de encuentro y de persecuciones, ¿vale? Entonces, siempre ponemos que la posición final de A es igual que la posición final de B. Lo encuadramos, ¿vale? Para que se vea. Y ahora, seguimos. Bien, pues ahora lo que hacemos simplemente es desarrollar nuestras ecuaciones del movimiento, ¿no? La posición final de A será posición inicial de A más la velocidad de A por el tiempo igual a posición inicial de B más la velocidad de B por el tiempo, ¿vale? Y ahora despejamos el tiempo. Recordar que si os sale un tiempo negativo es que está mal. El tiempo no es negativo, no podemos viajar al pasado, ni esto es regreso al futuro 1, 2 o 3. Por lo tanto, si sale mal y os sale un tiempo negativo, siempre empezar otra vez desde el principio y buscar el fallo. Aquí fijaros que como ambos cuerpos, fijaros, van, digamos, tienen la velocidad tienen el mismo sentido, ¿vale? Pues no va a haber ninguna velocidad negativa. Si el cuerpo B se moviese en vez de en este sentido, ¿vale? ¿Lo veis? En este sentido, la velocidad de B sería negativa. Entonces, a la hora de desarrollar la ecuación, tengo que poner que VB es menos 60, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero aquí, como ambos se mueven en el mismo sentido, ¿vale? Que es en el sentido positivo del eje X, ¿vale? Pues las dos velocidades son positivas. Y ahora lo que hacemos es sustituir, lo sustituimos, son positivas, igual a 5 por 60 por t, ¿vale? Esto es 5 más, eso es 5 más 60 por t. Entonces me quedaría 80t menos 60t igual a 5. Por lo tanto me sale 20t igual a 5. Como ya os dije, puede ocurrir que, por supuesto, t es igual a 5 partido 20, que pues lo que hago simplemente es simplificar, divido entre 5 y me sale 1 partido 4. Entonces me sale 1 partido 4 que, fijaros, si la velocidad está en kilómetros hora y la posición está en kilómetros, estos son horas. Entonces es un cuarto de hora. Un cuarto de hora, pues sabéis que son 15 minutos. Es decir, y lo ponemos bonito y lo ponemos bien. Ponemos que cuando nos pregunta ¿cuándo se producirá el encuentro? El encuentro se producirá cuando pasen 15 minutos. Es decir, cuando pasen 15 minutos desde que empezaron a moverse los coches. Y ahora, ¿dónde se producirá el encuentro? Bueno, pues eso lo podemos hacer o bien con la ecuación de posición del coche A o la ecuación de posición del coche B. Yo lo voy a hacer con la ecuación de posición del coche A, donde tengo que ecuación de posición del coche A es igual a posición inicial, que sabemos que es 0, más la velocidad, que es 80. Bueno, ya sustituyo aquí directamente por el tiempo, que es 1 partido 4, ¿no? Entonces, posición final es igual a 80 partido 4, que sale 20. ¿20 qué? 20 kilómetros, ¿vale? Entonces, esta posición, esta distancia, lo voy a poner aquí para que lo veáis bien, ¿vale? Esta distancia, desde aquí hasta aquí, será de 20 kilómetros. Y por lo tanto, esta distancia será de 15 kilómetros. Es decir, que el coche que va más lentito, que es el B, recorrerá 15 kilómetros hasta que lo alcanza el coche A, que va más rápido. El coche A tiene que recorrer mayor distancia, 20 kilómetros, ¿vale? Pero como va a mayor velocidad, ¿vale? Pues alcanza el coche B. Bueno, pues ya está. Espero que os hayáis enterado
Y luego pondré uno, voy a poner otro también, que va a salir en el blog, que es muy parecido, ¿vale? Pero ahora los dos coches no empiezan a moverse al mismo instante, en el mismo momento, ¿no? Es como el ejemplo que os he puesto de Arturo y Martín cuando salen de clase y van a la cantina, que uno empieza a moverse antes que el otro, ¿de acuerdo? Pero sin embargo ambos llegan al mismo tiempo a la cantina, ¿de acuerdo? Ahí hay que tener muy en cuenta lo que son los tiempos, porque recordar que este tiempo que se pone siempre aquí, este tiempo es el tiempo en el cual está en movimiento el cuerpo. Es decir, fijaros en este problema que ambos coches van a estar en movimiento 15 minutos, desde que empiezan a moverse hasta que se encuentran. Eso es el tiempo que se mide aquí, eso es T. Bueno, un saludo, hasta luego chicos.